Ah, aquí, no, esto. No, al siguiente. Aquí. Este es como Garcilaso lo describe, pero esto está en un quiero diferente. Entonces se ve aquí también la soga y hay que analizarlo muy bien por los hombres que lo llevan y sus diferencias y otros detalles que son muy interesantes. Hay otra descripción muy buena de esta soga de otra parte del Perú, pero lo voy a dejar. Pero cómo fue la soga. Y entonces el mismo rito existe todavía en Colluriti. Y yo lo he visto cuando se va a Colluriti, y entonces en la última noche se va, ya no recuerdo el nombre del pueblo, que está en un valle, pero cuando llegan encima del pueblo, a la salida del sol, entonces hay ritos al sol, etc. Y entonces los hombres van bailando hacia abajo, haciendo una gran soga, pero con sus látigos. Y entonces que los hombres entre sí, cada uno con su látigo, otro hombre lo toma y forman entonces una soga muy larga. Y hay dos de estas sogas muy bonitas, uno en el museo de mi universidad, de Illinois, y otro en Harvard. El de Illinois es mucho más bonito. Sí. La siguiente. Aquí es la soga. Y lo que es muy interesante que la soga en Cusco fue llamada muro urco y dicho de 4 colores. Y aquí se ve entonces la soga con arriba es negro, abajo blanco, pero 2 serpientes, uno amarillo y el otro rojo. Entonces los mismos 4 colores. La cabeza de puma, que también de cobre, muy interesante, y también el tejido es fantástico y muy complicado como está hecho, y una señora lo ha estudiado, no esto, pero el tipo de hacer este tipo de soga. Entonces, después de esto, quiero llegar al último rito que quiero mencionar. El siguiente. Oh, no, es anterior. 2 anteriores, si se puede. No, es esto. Para terminar, entonces, estos ritos, durante todas las ceremonias había muchas cenizas, etc. Y entonces se iba a echarlo en el río Watanay, y que de allí fueron llevados por el río Urubamba a Ollantaytambo. Y entonces hombres jóvenes iban a seguirlo por el río. Y entonces se ve cómo iban el Watanay y después Urubamba, Vilcanota, hasta Ollantaytambo. En Ollantaytambo también hay varios ritos muy interesantes de contar, pero después de 2 días iban a regresar a Cusco, pero entonces en forma directa. Entonces aquí se ve que por razones rituales, primero siguiendo el río, pero al regreso en línea recta. Y entonces voy a terminar aquí. Había todavía algunos meses para llegar otra vez a abril, pero no fueron tan interesantes como los ritos anteriores y mejor dejarlo.
Yo los he visto, lo he discutido, pero tengo que confesar que realmente no puedo decir nada sobre esto. Y el problema grande es claro que tenemos muy buena información de dónde están exactamente los sucancas del Cusco. Y también sabemos exactamente de dónde son observados. Y entonces resulta que hay la sucanca en el norte, hacia Chincheros, digamos, y sabemos de dónde fue observado, de qué templo del sol, y que el sol se pone realmente exactamente en el día del solsticio de junio, y confirma. La misma cosa, quizás un poquito menos, pero sabemos bien la región donde fue el templo para observar el solsticio de diciembre y donde estuvo la sucanca. El templo, ¿cómo se llama? Pu. Es con Pu. Está aquí en la ciudad de Cusco y se ha excavado algunos muros incas allí. Es algo con... Bueno, no recuerdo al momento. Y entonces, lo que sabemos mejor es entonces los dos sucancas para el cenit y anticenit, que fue Pirchu, pero con otro nombre fue simplemente el cerro Sucanca. Y entonces el otro de Quispicancha, que sabemos también exactamente. Pero esto no podemos decir en este sentido nada de Urubamba. Y claro, este es un problema de estudiar el calendario fuera de Cusco, porque me figuro, creo que en cada ciudad se iba a conformar a la situación local, y entonces no tenemos de ningún otro sitio información tan específica como en el Cusco de dónde estaban sucancas, pero probablemente sí estaban en todas partes. Muchas gracias. Sí. Doctor, buenas noches. Agradecerle por la exposición primeramente. Y la pregunta va de la siguiente forma. Usted habló sobre cada mes, sobre las fiestas, y justo me interesa saber sobre el mes de octubre, donde usted explica sobre la llama de color negra que llora juntamente con los hombres. Y también yo quería preguntar específicamente sobre la Capacocha. Sobre la Capacocha. sí. ¿En qué mes se realiza? Y si sería posible identificar mediante el sistema de Siques los lugares donde se ha realizado esta especie de ritos. ¿Qué sería todo? Gracias. Lo dice que de la Capacocha. Exacto. ¿Quieres saber en qué mes se realiza la Capacocha? Y una mayor explicación del mes de octubre sobre la llama que llora. Sí. Bueno, eso de la Capacocha es un problema que estoy peleando mucho con otra gente, porque en primer lugar el nombre real quechua no es Capacocha, es Capajucha. Y entonces hay que analizar primero el significado de Jucha. Y
esto es, bueno, no es exactamente igual el significado, pero pecado, algo así. Pero hay mejor, pero también es obligación. Y entonces la capajocha es la obligación al rey. Y entonces la obligación puede ser cualquier cosa, pero también puede ser sacrificio humano, como la obligación mayor. Pero no es simplemente un sacrificio humano, es mucho más amplio y hay que estudiarlo porque hay muchas razones que entonces se puede estudiar que la falta mayor fue de pensar mal del rey. Y hay que estudiar este concepto en primer lugar. Bueno, y la otra cosa, bueno, para hablar todavía de Capajocha, tenemos muy buenas descripciones de qué fueron las obligaciones al rey. Y entonces, de un pueblo que yo podía estudiar bien los documentos, dice muy explícitamente qué fueron las diferentes obligaciones del rey. Y podían incluir entonces un sacrificio, pero también no. Y entonces la palabra jocha fue utilizado también por el secretario, digamos, del Inca. Y Gonzalo Holguín explica muy bien qué fue entonces las tareas del secretario del rey, pero él tenía un nombre que incluyó también la palabra jocha. Bueno, sobre la otra cosa de la llama negra, no puedo decir mucho más, pero sí escribí un artículo sobre todas las referencias a la llama negra. Y entonces es interesante que es en los meses que empiezan con octubre. Y entonces que la llama llora, etc. Pero como un rito que tiene que llorar por la lluvia. Pero no es matado. Y esto es lo curioso, que entonces en los meses siguientes hay otros ritos todavía con la llama negra, pero se va a matar llamas negras básicamente, y esto me olvidé de decir, el segundo paso del sol por el cenit. Y entonces cuando mencioné el rito de Mayucati, de seguir el río, de echar las cenizas, etc., en el río y para llegar a Ollantaytambo, entonces dijeron, y de aquí ya no necesitamos de seguirlo, porque el agua ya es tan fuerte que lo puede llevar al océano y para llegar al dios Viracocha. Pero este rito fue hecho 6 días después de luna llena. Y entonces lo que fue una costumbre, como en otras partes también, vale observar todavía la luna por 6 días después de luna llena, pero después ya no, porque la luna va a salir muy tardíamente, entonces básicamente se puede verlo todavía algunas horas
antes de la salida del sol en el siguiente día. Y entonces, entre los incas se observaba la luna después de la luna llena por unos 6 o 8 días cuando ya no valía. Pero lo digo porque en último caso, cuando el rito fue muy tardía, cuando la luna fue muy tardía, siempre terminó todavía exactamente antes del segundo paso del sol por cenit. Entonces, toda la integración de sol y luna, etc., es muy interesante, pero solamente después se iba a matar llamas negras. Muchas gracias, doctor. En uno de los... Sí, se escucha. En uno de los mapas describe una serie de pueblos que están a lo largo del río Vilcamayo. Y habla de un pueblo que se llama Lurucachi, que está más allá, ahora se llama Lurucachi, que está más allá de Marangarín. Pasando la raya hacia Puno, hay un pueblo, un grupo étnico muy importante que se llama Chungara, que ahora es Santa Rosa, la provincia de Melgar, del departamento de Puno, Melgar, Puno. Entonces, ¿qué nos diría de Chungara? Si ha recogido alguna información o no. Tengo que confesar que estaba interesado en este problema de Chungara, pero ya no recuerdo bien qué fue el caso. Pero creo que en Chungara había un templo del sol también, algo así. Y no sé si ayuda en este caso, pero quizás sí. Y tuve una discusión con lingüistas. Y ellos están, claro, muy interesados en el problema de si ciertas palabras son quechua o no. Y entonces dicen, no lo son, son aymara, pero Cerrón Pelomino está más interesado en Puquina. Y entonces él dice que Wilcanota no es quechua, porque la palabra Bertonio dice que significa casa del sol. Pero es muy difícil de defenderlo en quechua, y entonces él dice, pero la N de Wilcanota indica que es Puquina, porque si no fuese Puquina sería Vilcaota o algo así. Pero en la discusión, entonces, bueno, había una cosa interesante que ya no recuerdo bien el argumento que hice, pero que Vilcanota es descrito por Bertonio, entonces de Aymara, y él trabajó en Juli. Él conoció Vilcanota desde el otro lado. Y lo que me parece que el nombre es entonces un concepto de la cultura tiahuanaco, donde se hablaba también Puquina, y que para ellos, entonces de ese otro lado, fue un templo del solsticio de diciembre, pero
los incas que lo vieron del noroeste, fue un templo en la dirección alrededor de la salida del sol para el solsticio de junio. Y me figuro que este Chungara, que fue el nombre, tenía algo que ver con todo este problema. Que sabemos, claro, bien todos los mitos y cuentos modernos también sobre la raya. Juan Ocio lo publicó en varios artículos sobre el encuentro del rey Inca y del rey del lago Titicaca, digamos. Pero ya no puedo recordar todos los cuentos que se da y también en las crónicas sobre este enfrentamiento de estos dos reyes, Inca y Colla. Y hay que estudiarlos otra vez mejor para aclarar entonces algo de esta gran importancia de Vilcanota para el calendario y la astronomía. Buenas noches, doctor Silvia Cortés. En una conferencia, Daniel Hurtado menciona que el calendario solar de 365 días y el calendario lunar de 328 días son fijados por una diferencia de 37 días en el que las Pléyades son invisibles. No sé si usted nos podría mencionar algo sobre el aspecto positivo de la lectura. Calendario solar y calendario lunar. ¿Quieren una explicación sobre las diferencias? Ah, sí. Bueno, la pregunta... y no sé exactamente dónde Gary Urton lo menciona. Claro, él fue estudiante mío, así hemos hablado mucho sobre estos problemas. Y él escribió un muy buen artículo sobre el calendario que encontró de un quipu en Chachapoyas, en estas cuevas que se descubrió. Pero hay una cosa que no estoy conforme con él, y entonces de su definición de lunar. Y entonces que él dice que en cierto modo un calendario de 30 o 31 días es lunar. Y claro, hay una gran diferencia. Y tejidos que encontré, que he reunido, que se dice de Chuquibamba, son de Collaguas, pero son de un estilo muy específico, pero lo interesante es que son reglas de cuadritos, y cuando se cuenta todo esto es un calendario muy preciso y hay varios. Entonces hay un tejido que es un calendario solar de días 30 o 31 para un año de 365 días. Es un unco masculino donde las líneas son verticales. Es muy solar. Hay otro tejido que es un manto femenino, muy femenino. Y entonces es un calendario lunar, pero de meses de 27 y un tercer día.
esto es un mes cuando la luna regresa a la misma constelación. Entonces, cada día se ve la luna contra otras estrellas, lo que en la India, por ejemplo, se llama las casas de la luna. Bueno, en los Andes no he encontrado en Sudamérica nada de estas casas lunares, pero sí que entonces la importancia de este número de 27 y un tercer día es un poquito difícil de observar, pero lo que hicieron es entonces tomar 3 meses y entonces en 3 meses la luna regresa exactamente en 82 días. Y esto es lunar. Y hasta que yo sé, Gary Oeten no ha hablado todavía de esta oposición. Y lo que yo recuerdo, que lo que él escribió es... tengo que decir otra cosa. Nosotros pensamos siempre de un mes lunar de 29 y medio día, o sea 20, 29 o 30, pero nunca he encontrado todavía una descripción buena de este tipo de mes. Y es muy curioso porque nosotros occidentales pensamos de la luna nomás en términos de un mes de 29 y medio día, pero he encontrado solamente un caso de un tejido donde una parte se indica reglas, digamos, de sea 29 o 30, pero nunca un calendario total. Pero lo que sí encontré, entonces, esta referencia varias veces a 27 y un tercer día, que fue importante también en otras partes del mundo. No sé si esto si me he dirigido bien a su pregunta, si lo he contestado bien. Sí, ha manifestado que ha respondido a la inquietud. Bueno, doctor Tom, le agradecemos mucho por esta magnífica presentación y quisiera, no me queda más que pedir a toda la audiencia, ofrecerle un fuerte aplauso. Y agradecerles también a cada uno de ustedes en nombre del Centro Bartolomé Las Casas y todo el equipo que trabaja en el centro, y esperamos seguir teniendo otras oportunidades brillantes como esta. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Tom. Muchas gracias.